Iglesia, como les decía, para nosotros es costumbre tomar este domingo, último domingo de noviembre, para dar gracias por todo lo que Él nos ha dado en este año, en un culto especial que nosotros hemos denominado nuestra acción de gracias. Es un culto en el que nosotros expresamos gratitud y siempre queremos hacer algo para recordar precisamente eso. Cada año buscamos algo que nos quede a nosotros como recuerdo de lo que significa poder celebrar y dar gracias al Señor. Y aprovechando esta oportunidad, quiero compartir con ustedes una enseñanza tomada precisamente del pasaje del cual estábamos orando al principio del servicio, en Primera de Samuel, capítulo 7, el versículo 12 que acabamos de leer, y que muchos han usado como un lema, podría decirse de alguna forma, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero ¿qué quiere decir esto en el contexto? En el primer libro de Samuel nosotros encontramos que hay un recuento histórico de Israel antes de la llegada de los reyes, de la monarquía, del establecimiento de los reyes en el pueblo de Israel. Está enmarcado precisamente en la época de los jueces, una época que era bastante oscura, que fue bastante oscura, en una espiral descendente que el pueblo tuvo, donde después de que llegaron a la tierra prometida y se establecieron en paz, el pueblo se desviaba en pos de otros dioses, en pos de la adoración de las religiones paganas en la tierra de Canaán, los dioses de los amorreos, de los sidonios y otras deidades paganas que el Señor nunca pidió que se rindiera culto a ellos, antes al contrario, había que destruirlas. El pueblo se desviaba y Dios enviaba un juicio. Y la forma en como Dios enviaba ese juicio era enviando a un pueblo enemigo para que los oprimiera. Esto obligaba al pueblo a recapacitar y esto hacía que el pueblo clamara a Dios para librarlos de esa situación. Y Dios enviaba a un libertador, en este caso a un juez que los vencía. Nosotros podemos recordar algunos de ellos, ¿no? Nosotros leímos acerca de Jefté, de Sansón, de Débora junto con Barak, de alguien, ¿qué otro juez se menciona ahí en el libro de los jueces que me ayuden a recordar? Gedeón, también muy importante, y otros que se mencionan en ese ciclo constante. Dios enviaba a esos jueces y ellos peleaban la batalla y vencían a esos enemigos y venía un tiempo de paz para la tierra de Israel, para la nación de Israel, hasta que nuevamente el ciclo se repetía. El versículo que resume toda esta situación lo encontramos nosotros en Jueces capítulo 21, versículo 25, y nos dice de la siguiente manera: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el resumen del libro de Jueces y de la condición espiritual en la que se encontraba en ese tiempo la nación de Israel. Pero en ese contexto brillan dos personas y marcan la diferencia. La primera es Ruth, una moabita, de la cual nosotros estuvimos estudiando hace algunos meses atrás, y de cómo ella en ese periodo tan oscuro brilla como una mujer que marca la diferencia, sirviendo al Señor y casándose, como lo vemos nosotros, con un hombre de Israel, de donde vendría luego el rey David. Y tenemos también a Samuel. Samuel es uno de los protagonistas precisamente del pasaje del día de hoy. El libro de Samuel nos cuenta precisamente parte de su historia y de cómo él, después de haber sido un hijo de una mujer estéril quien se lo había pedido a Dios, Ana, de hecho Samuel significa escuchado por Dios o pedido a Dios, desde muy pequeño fue consagrado al servicio del Señor. Y en el capítulo 3 del versículo 1 nos dice de la siguiente manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y oigan esto, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Imagínense esto, la condición espiritual en la que estaba la nación de Israel. No había palabra, no se conocía la voluntad de Dios. Esa era la situación de la nación de Israel. De hecho, Dios había desechado al liderazgo de la nación de Israel en cabeza de Elí y de sus hijos, y en su lugar estuvo Samuel, quien tuvo que ver la muerte de su mentor, Elí, y también la derrota de la nación de Israel en manos de los filisteos, quienes capturaron el arca del pacto que nosotros encontramos en los capítulos 4 al 6. Aquí estoy haciendo un contexto rápido de los primeros capítulos de Samuel para poder entender el contexto en el que está el versículo que estamos estudiando en esta mañana. La carta, o más bien el libro, nos cuenta entonces cómo Dios, a pesar de la derrota de su pueblo, sigue siendo fiel para con la nación.
Y eso es lo que significa Ebenezer. Dios no puede ser derrotado. Y a pesar de que el arca es capturada y llevada por los filisteos en señal de victoria hacia su ciudad y colocada en el templo del dios Dagón, Dios demuestra su poder, mostrando lo terrible que es tratar de controlarlo a él. Cuando envía plagas y envía castigos sobre los filisteos no tienen más remedio que devolver el arca, y el arca nuevamente vuelve a la nación de Israel, aunque lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 7 es que estuvo como 20 años en un lugar que no le correspondía. Acompáñeme a leer el capítulo 7, el versículo 1. Dice: y vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Ese es el contexto en el que nos encontramos nosotros. 20 años en los que el arca no estuvo en donde tenía que estar, que era en la ciudad de Silo, donde estaba el tabernáculo. Y es en ese contexto que encontramos nosotros al protagonista de nuestra historia, a Samuel. Samuel iniciaría su ministerio público en ese momento. Después de haber crecido sirviendo en el templo, empieza su función como un juez de Israel y como un profeta en nombre del Señor. Estos versos nos muestran esa situación espiritual del pueblo de Israel. Note lo que dice la palabra del Señor en la parte final del versículo 3. Dice: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Este es el final, casi el final del ciclo, cuando el pueblo de Israel se da cuenta de lo malo que están haciendo en nombre del Señor y cómo están expresando su arrepentimiento, llorando con gritos. Eso es lo que significa lamento, y este es un acto de cómo se empieza a dar el arrepentimiento, implicando que empieza a haber entonces un cambio de actitud en la nación de Israel. Aquí hay un deseo de volverse a Dios, y por eso como que están rogando. Yo no sé si en algún momento a usted le ha tocado rogarle a alguna persona a la cual usted ha herido. Los esposos tal vez podemos entender mejor esa situación cuando de pronto ofendemos a nuestra esposa por alguna circunstancia, y entonces reconocemos nuestra falta y vamos detrás de ella pidiéndole: por favor perdóname, me equivoqué, la embarré. Así estaba el pueblo de Israel, claro, obviamente guardando las obvias proporciones, ¿no? Y así se encuentra la nación de Israel. Esa es la condición. La nación se había dado cuenta de su condición, y es hora de asumir las consecuencias y de aplicar el remedio al asunto. En este contexto, mis amados hermanos, como les menciono, está enmarcada la historia de este pasaje en esta mañana, y quiero que me acompañe para que la miremos. El versículo 12 nos habla de ese lugar, Ebenezer, un lugar en donde Dios muestra su ayuda a su pueblo. Pero esa ayuda no se limita a su pueblo, nos alcanza también a nosotros. Dios sigue manifestando que está con nosotros. Él sigue siendo piedra de ayuda, lo que yo quiero que veamos en esta mañana, y por lo cual podemos darle gracias a Dios. La pregunta que nosotros debemos responder a la luz de este pasaje y para esta acción de gracias es: ¿cómo es Dios Ebenezer, esa piedra de ayuda para nosotros? Y lo primero que nosotros vamos a ver en 5 escenas es las condiciones para recibir la ayuda de Dios. Acompáñeme nuevamente a Primera de Samuel capítulo 7, pero esta vez leyendo los versículos 3 y 4. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 3 y versículo 4. Las condiciones para recibir la ayuda de Dios. Dice la palabra del Señor: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y aquí vemos entonces el reconocimiento del pueblo y el cambio de actitud del pueblo. Y Samuel lo que hace es establecer la condición necesaria. ¿Cuál es la condición necesaria para el pueblo? Dice: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Eso es lo que el pueblo tiene que hacer. Aquí está esa condición necesaria. Me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: si de todo corazón desean volver al Señor. Si de todo corazón desean volver al Señor. Samuel lo que hace es retar al pueblo de Israel
a que probara su lealtad a Dios. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Dejando esos dioses ajenos y volviéndose a Jehová solamente. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos una palabra para eso. La palabra es la palabra metanoia, la palabra para arrepentimiento. Es volverse al Señor. Ellos habían caído en prácticas de culto a los dioses cananeos, Baal y Astarot. Eran esos dioses horribles a los cuales esas naciones les rendían culto para que les bendijera sus cosechas, para que controlara el clima. Era un culto que era además depravado, era un culto horrible. En ese culto habían caído los israelitas, violando los mandamientos de la ley del Señor, los primeros 4 mandamientos, colocando a dioses delante de él, rindiéndoles culto, no dándole honra al nombre del Señor. Así que lo que hace Samuel como profeta es anunciar lo que Dios les pide que hagan. ¿Y qué es lo que les pide que hagan? Es vuélvanse a Él. Volveos a mí, dice la palabra del Señor. En otras palabras, como les menciono, es arrepentimiento. Dar media vuelta de ese camino que habían tomado yendo en pos de esos dioses para volverse al Señor. Para volverse a Él. Y eso es importante, mis amados hermanos, porque ese es el llamado que nosotros encontramos constantemente en las Escrituras. Es el llamado que Dios le hace a su pueblo, a las personas. Es el arrepentimiento de los pecados. El gran problema del ser humano es que se encuentra separado de Dios. Ese es el gran problema. Mis amados hermanos, muchas personas podrían considerar que el gran problema de Israel eran los filisteos. Era que estaban en pelea, en guerra contra los filisteos, que los filisteos los tenían oprimidos. No, el real problema de Israel era que se había alejado de Dios y había cambiado a Dios por ídolos. No son esos enemigos que los oprimen, no son los filisteos, es su propio corazón que se ha alejado de Dios. Los filisteos son solamente una consecuencia de ese alejamiento. Es el síntoma, no es la enfermedad. En realidad sus problemas empezaron cuando le dieron la espalda a Dios. Ese es el problema en el que todos nosotros como seres humanos estamos delante de Dios cuando no hemos reconocido nuestra condición delante de Él. Somos pecadores. Es por eso que lo primero que debemos hacer y el primer paso para resolver el problema es abandonar aquello que lo causó. Ayer aprendíamos una frase que me llamaba mucho la atención. Para deshacer un nudo hay que saber cómo se hizo. Y eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. El primer paso es dirigir el corazón a Dios y servirle solo a Él. O como dice la Nueva Traducción Viviente, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que el Señor le hace un llamado a su pueblo y desde antes de entrar a la tierra prometida, Él había anunciado las consecuencias de la desobediencia. Nosotros encontramos eso en Deuteronomio capítulo 28 en adelante. Las consecuencias por no obedecer al Señor. Estaban las bendiciones y las maldiciones. Y junto con ellas, el Señor establecía la promesa de restauración en el caso de que lo abandonaran. Por eso Samuel dice estas palabras. Acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 30, el versículo 1 y el versículo 2. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 y versículo 2. En los capítulos anteriores, desde el versículo 28, nosotros encontramos las bendiciones, desde el capítulo 27, perdón, encontramos las bendiciones y las maldiciones, pero en el versículo 30, en el capítulo 30, perdón, versículo 1 y 2, están las condiciones para la restauración. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová te hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido tu Dios, y así sigue manifestando lo que produciría el arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios para su pueblo.
Así que Samuel, conociendo esta promesa, hace su llamado al pueblo. Hace ese llamado de que se vuelvan a él. Pero no es la única parte en las escrituras en donde nosotros encontramos este mismo llamado. Yo quiero que me acompañe a una de ellas, Zacarías capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Cuando aprendíamos los libros de la Biblia, Zacarías está antes de ¿qué libro? Muy bien, mis hermanos, antes de Malaquías. Zacarías capítulo 1, yo pensé que iba a responder Santi. Zacarías capítulo 1, versículo 3, o Gaby también. Zacarías 1, 3 al 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo el Señor? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis profetas, mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dios sigue haciendo ese llamado a su pueblo. Iglesia, es el llamado que sigue haciendo a sus hijos. Constantemente nosotros tenemos que ir al Señor, volvernos a Él. Mis amados hermanos, nunca dejaremos de necesitar de nuestro Dios. Nunca dejaremos de necesitar que Él sea nuestra ayuda. Nunca dejaremos de necesitar que Él sea nuestro consuelo y nuestro socorro. A veces pensamos, mis amados hermanos, que eso se limita al momento de nuestra conversión, pero que la vida cristiana la podemos vivir en nuestras obras o en nuestras fuerzas. Pero la verdad, mis amados hermanos, constantemente nosotros tenemos que ir al Señor en arrepentimiento y fe. Porque hay áreas en nuestra vida en las que nosotros necesitamos seguir, o que más bien el Señor tiene que seguir trabajando en nosotros. Seguimos necesitando que Él nos recuerde que lo necesitamos a Él. Para ellos, mis amados hermanos, y para que ellos pudieran vencer a sus enemigos, primero tenían que darle la vuelta a la idolatría, a los ídolos en los que habían caído. ¿Qué ídolos tenemos nosotros en nuestro corazón de los cuales debemos volvernos para poder ver la ayuda del Señor? ¿Qué áreas, qué dioses falsos hemos puesto en nuestro corazón? Mis amados hermanos, recuerden, ellos debían volverse de todo su corazón al Señor porque su corazón no estaba totalmente con Él. En el tesoro de su corazón, el objeto más valioso en su vida no era Dios en ese momento. Así que si ellos querían reconciliarse con Dios, lo primero que tenían que hacer es colocar en el tesoro el objeto correcto, y ese objeto era Dios mismo. De hecho, no es un objeto, es una persona, es Él. Y ese es el llamado que Dios sigue haciendo para su pueblo. Y Dios no iba a librar a sus hijos, no iba a librar a Israel de los filisteos mientras ellos siguieran sirviendo a esos dioses paganos. Así que la respuesta del pueblo no se hace esperar, como lo vemos nosotros en el versículo 4, y ellos toman una decisión. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. En ese momento fue algo visible. Recuerden, esos son estatuas, esos son ídolos, eran imágenes. Ellos empezaron a quitarlas y a destruirlas y a servir solo al Señor. ¿Y qué implicaba servir solo al Señor? Ofrecerle el sacrificio solamente a Él, rendirle la adoración solamente a Él, darle el lugar que a Él le correspondía. Y esta decisión que fue tomada, fue llevada a cabo, lo que nos lleva entonces a la siguiente escena, y es la confesión de la necesidad de ayuda, versículo 5 y versículo 6, y dice, y Samuel dijo, reunido todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron todo aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y aquí ellos hacen algo bien importante, reconocen su necesidad de Dios. Así que como la decisión tomada, como lo vimos antes, Samuel le indica al pueblo lo que deben hacer y los reúne en un lugar, Mizpa.
La palabra misma es la misma palabra para atalaya, para aquel que vigila. Samuel les está diciendo, este es el lugar correcto en donde nosotros debemos estar reunidos, en donde Dios nos está mirando a nosotros. Y lo hace allí para poder orar por ellos. Esta es una reunión de consagración. Es una reunión en donde ellos están confesando su pueblo. Era el lugar en donde se reunían el pueblo de Israel. Y no solamente hacen esta reunión, dice que ayunaron. O sea, se abstuvieron de alimento porque tenían el deseo firme de encontrarse con el Señor y allí confesaron sus pecados y entonces Samuel oró, pero hicieron algo bien importante también. Es la única parte en la Escritura en donde nosotros encontramos esto. Dice que derramaron agua delante del Señor y esta es una señal de arrepentimiento para ellos. Es como si el corazón se les hubiera derretido por causa de su pecado. Derramaron su corazón en penitencia ante Dios como si fuera agua. Es una forma de adoración que no es común para los israelitas, pero era algo simbólico que implicaba efectivamente que estaban arrepentidos. Así que esa acción suponía no solamente la oración, sino el deseo de ser purificados, de ser limpiados, de ser lavados. Ese derramamiento de agua representa de manera simbólica el dolor por su pecado, lo que el pecado había causado en sus vidas y lo que lo lleva es a confesarlo. Por eso escuchen lo que dice la palabra del Señor. Versículo 6, contra Jehová hemos pecado. ¿Delante de quién debían confesar sus faltas? Delante de aquel a quien habían ofendido. Delante de aquel al que habían fallado. Son sus pecados, es la separación con Dios lo que los había llevado a esta situación. Es por esto que era necesaria una confesión de esa aflicción por el pecado, así como un acto de profunda humillación delante del Señor. Y por eso ellos ayunan. Están dispuestos como pueblo a humillarse delante del Señor. Y no es la única parte, aunque este versículo y la expresión usada allí aparece solamente allí, hay otras porciones en las Escrituras que implican ese derramar el corazón delante del Señor como si fuera agua. Algo que implica un profundo dolor. Y aquí vemos una gran lección, mis amados hermanos. Si el gran problema del ser humano es el pecado, y sigue siendo la batalla con la cual nosotros como hijos de Dios estamos enfrentando. Si nosotros confesamos de esta manera nuestros pecados, sabemos que encontraremos que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Juan capítulo 1, el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que está haciendo el Señor. Ellos van en arrepentimiento, confiesan su pecado y el Señor los perdona. El pueblo reconoce su pecado, lo dicen con sus propias palabras y sus acciones muestran en realidad que se han arrepentido. Y dice la palabra del Señor en versículo 6 que el Señor los oyó. Dice, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y aquí lo que vemos es esa respuesta de parte del Señor. Samuel juzgándolos en el sentido de que, bueno, ustedes han pecado, ustedes han hecho lo malo, pero el Señor ahora quiere reconciliarse con ustedes. Sin embargo, no todo es positivo, lo que nos lleva rápidamente a la tercera escena, y es la crisis como ocasión para la ayuda de Dios. La crisis como ocasión para la ayuda de Dios. Versículo 7. Dice la palabra del Señor, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Qué terrible, ¿no? Esa convocatoria no fue recibida bien por los filisteos, era una reunión espiritual, era una reunión de adoración, pero lo que parecía para ellos era un llamamiento a la batalla. Los filisteos se sintieron amenazados. Y aunque el propósito de esta reunión era espiritual, una reunión tan grande parecía un ejército convocado para la pelea. Así que efectivamente, estos que se habían reunido para adorar al Señor ahora se convierten en un ejército. Y no sorprende el hecho de que los filisteos los consideraran así, una amenaza, y por eso decidieron atacarlos. Esta reunión no era un ejército.
a la verdad. No estaban preparados para ello. De hecho, dice la palabra del Señor que ahora están atemorizados. Noten esto. Ellos quieren reconciliarse con Dios, pero pareciera como si las cosas en vez de solucionarse, se complican. Están atemorizados y con razón. Pero si no hubiera sido por la ayuda de Dios, habrían sido masacrados ese día. Y sin embargo, lo que genera la oración pidiendo ayuda a Dios es la respuesta que vemos acá. Y es la siguiente escena, versículo 8 y versículo 9. La oración pidiendo la ayuda de Dios, versículo 8 y versículo 9. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. La acción de los filisteos fue atacar, pero la acción de Israel es distinta. Samuel continúa esa celebración, ofrece el sacrificio y simultáneamente el pueblo está peleando. El pueblo le ruega: no dejes de clamar a Dios, no ceses de clamar por nosotros. Y esto es bien importante, como les menciono, mis amados hermanos, porque antes, la última vez que Israel estuvo en una situación similar, habían perdido. Perdieron delante de los filisteos en 1 Samuel capítulo 4. En el capítulo 5, el arca es tomada y llevada a Asdod, la capital de los filisteos. Entonces ellos sabían lo que esto implicaba. Ellos sabían lo que esto significaba, pero ahora actuaron de una forma distinta. Sabían que no podían tratar de manipular. Cuando ellos llevaron el arca en el capítulo 5, noten lo que dice. Quiero que me acompañen por favor a ver que miremos los versículos. Samuel capítulo 4. Y noten esto, porque es bien interesante. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a entrar en batalla a los filisteos y acampó junto a ¿dónde? Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Capítulo 5. Y cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron ¿desde dónde? Desde Ebenezer hasta Asdod. Y ahora encontramos nuevamente al pueblo ¿en dónde? En Ebenezer, pidiendo al Señor. Yo creo que el pueblo tuvo que entrar en razón de cómo se habían equivocado. En un momento ellos pensaron que el arca les iba a dar la garantía de la victoria. Y creyeron que llevando el arca y tratando de manipular a Dios, ellos obtendrían la victoria. Pero aquí toman una actitud distinta. Claman al Señor. Claman al Señor. No ceses de clamar por nosotros. Así que por lo menos parte del pueblo entró en batalla, pero en realidad, ¿quién era el que estaba peleando por ellos? Note lo que dice el versículo 8. Leámoslo desde el 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó el cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué hizo Dios? Los oyó. Los oyó. Dios estaba peleando por ellos en ese día. De manera que lo que al principio podría parecer una tragedia, al final en ese día se convirtió en una gran victoria. El motivo de la reunión parece que había cambiado, pero sin dejar de ser esto una maravillosa oportunidad para ver a Dios con todo su poder, lo que nos lleva al final de esta historia, a esa victoria maravillosa que el Señor les da. Y noten esto, miren lo que hace Samuel. Porque la forma de clamar de Samuel debe llamarnos poderosamente la atención. ¿Qué hizo Samuel? Dice que tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero a Jehová y clamó. Samuel se tomó el tiempo para ofrecer el sacrificio, en un tiempo tan crítico como esto, para orar al Señor y para poder encontrar en eso. Pero piensen en esto. ¿Quién es el que recibe el castigo? Noten quiénes eran los que se habían equivocado. ¿No era Israel? Pero este pobre cordero, un pobre corderito pequeñito, fue herido, fue sacrificado, nunca pecó.
derramó su sangre y fue cortado y fue quemado. ¿Y por qué? Porque Samuel ofrece esto en cambio del mismo Israel que debía llevar el castigo. Lo que quiere decir esto es que el que merecía el castigo era Israel, pero ese castigo no cayó sobre ellos, sino sobre el Cordero. Y eso también nos lleva a mirar nosotros al sacrificio perfecto de Cristo, porque Él es el Cordero que quita el pecado. Mis amados hermanos, en esta mañana la invitación en este pasaje no es solamente a que nosotros nos volvamos al Señor por nuestras propias fuerzas, es que lo hagamos por medio del sacrificio de Cristo, porque Él es el Cordero que quita el pecado. Él es quien toma nuestro lugar por nosotros. Es por medio de Él y de su obra que nosotros podemos estar agradecidos. Cuando confiamos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que nosotros podemos ser perfectamente reconciliados con Él. No es solamente la oración que está haciendo Samuel, no es el ayuno, es la obra de aquel Cordero. Y en nuestro caso sigue siendo igual. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a la escena final de esta historia y que encontramos nosotros en los versículos 10 al 12. Dice la palabra del Señor: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La victoria mediante la ayuda de Dios. La victoria mediante la ayuda de Dios. Dios probaría la confianza del pueblo de Israel en ese día y les concedería una gran victoria. Y ese día Dios mostraría quién es la piedra de ayuda de su pueblo. Por eso Dios despliega su poder para liberar a su pueblo, que se había comprometido, que había hecho lo correcto en ese momento, que había hecho lo que tenía que hacer. Y dice que tronó con gran estruendo. En los pueblos antiguos, los truenos y los relámpagos se creían que eran señales de la ira divina. Y en este caso efectivamente es así. Es la ira divina no cayendo sobre sus hijos, sino sobre sus enemigos. Así que los filisteos son derrotados porque ven el gran poder de Dios. Y ya antes lo habían experimentado, ¿recuerdan? El arca en el templo de Dagón, allí en Asdod, ellos vieron el poder de Dios. El Dios, y yo les invito a que en casa lean la historia, ese Dios puesto como tratando de humillar a nuestro Dios. El arca es puesta a los pies de este Dios. Y dice que al día siguiente el Dios estaba caído y después tenía las manos cortadas y vinieron una serie de plagas contra el pueblo de los filisteos. Ellos tuvieron que darse cuenta del gran poder de nuestro Dios. Antes los israelitas se habían arrepentido de sus pecados buscando el favor de Dios y este era el momento de mostrarlo. Y Dios estaba demostrándolo con su gran poder. Así que lo que hace Samuel con esta piedra es establecer un recordatorio para el pueblo. Una piedra que debemos considerar que era de gran tamaño. Y yo no sé, cuando nosotros pensamos en una piedra, yo antes consideraba, ¿verdad?, piedras pequeñas. Pero si era una piedra que implicaba un recordatorio, debía ser una gran piedra, un recordatorio, para que cualquiera del pueblo al verla recordara los eventos de ese día. Miren, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos invita a eso precisamente. No olvidemos ninguno de los beneficios del Señor. Nosotros somos muy dados a olvidar. Creo que por eso nosotros siempre tratamos de hacer cosas que nos ayuden a recordar. Lo que ustedes ven allí en la pared es para tener nosotros un recordatorio de las obras del Señor, de la obra maravillosa del Señor. Por eso, Ebenezer, que significa piedra de ayuda, según lo que nos dice el pasaje, es hasta aquí nos ha ayudado o nos ayudó Jehová, para recordar a esas generaciones posteriores que el Señor había ayudado a su pueblo hasta ese punto. Yo siempre lo he pensado de esta manera. Es como si un padre fuera con su hijo caminando desde Mizpa hasta Sen y viera esa gran roca y el hijo indudablemente preguntaría: papá, ¿y qué significa esa roca? El papá podría contarle la historia. O cuando pasaran: hijo, mira, ¿ves esa piedra?
esa piedra nos recuerda que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y le contaría la historia. Y eso ayudaría a ese hijo a recordar lo que Dios había hecho para que no se desviara. Eso es lo que significa Ebenezer. Pero Ebenezer no solamente es una señal, es el lugar. Por eso el significado. Antes Ebenezer había sido y había significado la derrota para el pueblo de Israel. Ahora Ebenezer se convertía en un lugar de victoria para el Señor. Ellos antes en Ebenezer habían tratado de manipular a Dios al llevar el arca a la batalla y allí habían perdido el arca. Pero ahora Ebenezer, por causa de lo que Dios había hecho y por causa de que ellos se habían arrepentido, se convertía en un lugar de victoria. Ahora ese día había sido una gran victoria que empezó en el momento en que ellos confesaron su pecado y vieron la necesidad de reconciliarse con Dios. La piedra no solamente recuerda la victoria, sino los resultados de esos errores cometidos y la gran fidelidad de Dios cuando ellos se arrepintieron. Creo, mis amados hermanos, importante preguntarles en esta mañana, ¿cómo tú recuerdas que Dios es Ebenezer para ti? Que a veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ebenezer significa que la ayuda de Dios ha sido en el pasado, pero también sigue estando presente. No es que Dios los ayudó hasta ahí y ya no los iba a seguir ayudando, sino que Dios constantemente sería ayuda para ellos. No solamente en el pasado, sino en el presente y también en el futuro. El Dios que estuvo con ellos ese día es el Dios que continuaría con ellos. Al poner entonces este nombre Ebenezer, está diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel sabía que la nación necesitaba recordar esa gran victoria. Pero no solamente es esa gran victoria por el pueblo que va arrepentido, sino que esa victoria nos alcanzaría hasta nosotros. Samuel sabía que Jehová hizo esa gran obra y sin embargo también sabía que había mucho más que debía lograrse. Hasta aquí nos ayudó el Señor, dijo Samuel ese día. Pero esto no implicaba que Dios no fuera fiel a sus promesas y a la más grande de todas las promesas, mis amados hermanos. Hasta aquí nos ayudó Jehová significa no solamente ese punto geográfico, ese punto de tiempo, es mucho más allá. La historia, mis amados hermanos, finaliza como una conclusión. El versículo 13 dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba desde Betel a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvió a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar. Aquí vemos entonces el final de esta historia, mis amados hermanos, pero hay mucho más que nosotros debemos ver en esta mañana, y quiero que escuchen algunas conclusiones finales. Mis hermanos, nosotros tenemos una piedra de ayuda mucho mejor. No se llama Ebenezer, se llama Emmanuel. Dios con nosotros. Aquel que se hizo hombre por nosotros. Dice la palabra del Señor, que no está colocada entre dos ciudades. Nuestra piedra de ayuda fue colgada en la cruz del Calvario por nuestros pecados para ser nuestra ayuda con nuestro mayor problema, nuestro pecado delante de Dios. Es por eso que nosotros nos parecemos a la nación de Israel. Nuestro problema sigue siendo el pecado, nuestro exceso de confianza en nosotros mismos. Nuestro exceso de confianza en nosotros mismos. Pregúntate en esta mañana lo siguiente. ¿Cuántas circunstancias has enfrentado a lo largo de este año que han sido producto de tus malas decisiones? Y sin embargo, Dios sigue siendo fiel
y has sido piedra de ayuda a pesar de tus faltas. Por eso, mis amados hermanos, el primer paso para nosotros sigue siendo el arrepentimiento. Y si nosotros nos arrepentimos, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Tendemos a pensar en Ebenecer solamente como un versículo promesa para nosotros. Esa es la triste realidad a veces de la iglesia. Le encantan esos versículos. Ebenecer Dios con nosotros. Pero se nos olvida que antes de poder experimentar la ayuda de Dios, nosotros tenemos que reconciliarnos con Él. Si no te reconcilias primero con el Señor, no puedes experimentar su ayuda. Por eso ese sigue siendo el llamado del Evangelio. Recuerden, nosotros lo hemos estudiado en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos aún de nuestro arrepentimiento. Ese es el llamado del Evangelio. Dios envió a su Hijo para que sea nuestro socorro y nuestra ayuda. Él dice, la palabra del Señor, dice la Escritura, que Él es la piedra que desecharon los edificadores, pero que vino a ser la piedra principal del templo para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él. Acompáñeme por favor a 1 de Pedro, capítulo 5, el versículo 2 al versículo 4. La verdad hay varios versículos que usan esa porción de la palabra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 4. Y escuchen la invitación de Él. Si tú quieres que Él sea piedra de ayuda, si tú quieres que sea Él Ebenecer, escucha lo que debes hacer tú ahora, iglesia. Ya lo tenemos todos, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Mira lo que tienes que hacer. Acércate a Él que es piedra viva. Él es la piedra de ayuda. Ayer leíamos una lectura maravillosa tomada del Salmo 86, miel de la roca. Y el autor lo que hacía era una invitación a que fuéramos a Cristo. En nuestra necesidad, no solamente en nuestro pecado, sino que pusiéramos nuestra confianza completamente en Él. Y leí un devocional y quiero compartirles compartirles lo que decía este autor aplicando este pasaje. Él decía lo siguiente: Dios es fiel. Ha escrito su fidelidad en nuestra experiencia y con letras muy claras. Él prometió ayudarnos y aunque hemos pasado por fuego y por agua, aunque nuestro viaje ha sido largo, nuestros enemigos han sido muchos, nuestros pecados han sido grandes y nuestra fe ha sido débil, Él siempre ha sido para nosotros una ayuda muy presente en los problemas. Yo espero que esa haya sido tu experiencia este año. Él nos ha ayudado en la oscuridad, dice este autor, en la luz, en verano y en invierno, en alma y en cuerpo. Esta noche tomemos nota de sus misericordias, levantemos los Ebenecer, demos testimonio de su felicidad, de su fidelidad y del pasado recibamos aliento para el futuro. Aquel que nos ha ayudado en el pasado, nos ayudará ahora y nos ayudará en todo tiempo venidero. Él dice: yo no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Regocijémonos y estemos alegres cantando con el salmista. Nuestra ayuda
viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y como Él ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Proclamemos con valentía: el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Recuerda, cualquier cosa puede cambiar, dice este autor. Cualquier persona puede cambiar, pero si Dios dice algo, nadie puede cambiarlo. Por tanto, confía en Él y Él te ayudará en toda prueba. Hasta aquí tu brazo nos ha guiado. Hasta aquí danos a conocer tu misericordia. Y mientras transitemos por esta tierra desierta, las nuevas misericordias demandarán nuevas canciones. ¿Dónde has puesto tu ayuda, iglesia? Ebenecer no es solamente un lugar, Ebenecer es un recordatorio. Ebenecer es un recordatorio de las misericordias de Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, iglesia. No olvidemos eso. Lo que somos, lo tenemos por Él, porque Él ha sido piedra de ayuda. Y si podemos seguir viviendo nuestra vida, mis amados hermanos, no ha sido por nuestras fuerzas, ha sido por la misericordia del Señor. Por eso podemos expresar gratitud a nuestro Dios en esta mañana. Decirle: Señor, gracias porque tú nos has sostenido. Pero no quiero finalizar este pasaje o esta mañana sin señalar algo para el que está sin Cristo. Porque si estás sin Cristo en esta mañana, tienes que escuchar esta advertencia que dice el apóstol también. Y dice la palabra del Señor en la siguiente parte del versículo 7, primera de Pedro capítulo 2, versículo 7. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hoy tienes la oportunidad de venir a la piedra de ayuda que es Jesús. Pero si lo desechas, ten por seguro que esa piedra que es preciosa y que es cabeza del ángulo puede ser tu tropiezo si no te arrepientes de tu pecado. Si rechazas la ayuda de Dios en Cristo, estás perdido. Por eso acude a Él para tu ayuda. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado. Apártate de tu maldad. No seas necio y acepta que necesitas de este Salvador. Ven a Él en el arrepentimiento y fe y encontrarás el consuelo y el descanso que tu alma necesita, porque Dios es quien te ayuda. Dios es quien ha provisto para ti el consuelo y la esperanza en Cristo Jesús. Dios es nuestra ayuda, iglesia. Dios es nuestra ayuda, amados hermanos. Yo quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen orando al Señor, dándole gracias por su palabra, y que demos gracias al Señor por su ayuda para nuestras vidas. Amado Señor, Dios y Salvador nuestro, tú que eres nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestra fortaleza, a ti acudimos porque tú eres nuestra ayuda, Señor. Señor, hoy venimos delante de ti, acercándonos a ti y pidiéndote que tú seas nuestra fortaleza, que nos ayudes, Señor. Confesamos nuestro pecado delante de tu presencia y vemos nuestras faltas, Señor. Y te pedimos perdón porque tal vez en ocasiones hemos tratado de vivir nuestra vida lejos de ti, Señor, confiando no en Baales o Astarotes, sino en nuestras propias fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, cuando deberíamos confiar en ti, quien nos ha dado todo esto, Señor. Oh, bendito Señor. Gracias porque a lo largo de este año tú nos has dejado. Tu presencia ha ido con nosotros y nos da descanso, Señor. Y hoy podemos acercarnos a ti, que tú eres piedra de ayuda. Tú eres la esperanza, Señor, la roca firme sobre la cual nuestros pies pueden estar firmes, Señor. Gracias por guiar a tu pueblo en esta mañana. Te rogamos que tú bendigas a estos hijos tuyos y que tú nos ayudes como pueblo tuyo para poder reconocer tu grandeza y tu bondad. A ti queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te exaltamos porque tú eres bueno y fiel y para siempre es tu misericordia. Te alabamos, precioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amada iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.